eso, ¿no? Claro, bueno, es que son contratos precarios, ¿no? En el mejor de los casos, fijos discontinuos. En el peor de los casos, contratos laborales incluso por horas, ¿no? Es verdad que es mejor trabajar que no trabajar, pero no era esto, ¿no? Claro. Como diría Ortega. Crear empleo es hoy casi un 30% más caro que en 2015. El aumento de los costes laborales sigue avanzando, mientras la productividad apenas lo hace. Un empresario paga de media casi 3.300 euros al mes por trabajador. De ellos, 840 corresponden a otros, principalmente cotizaciones. España es ya de los países de la OCDE que más grava el trabajo. Datos que hemos leído en el último estudio de la Fundación Civismo. Su director es Albert Gibernau. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Estamos ante una espiral récord de gasto en este sentido? Quiero decir, ¿va a seguir aumentando? Es probable que siga aumentando y esta es una de las explicaciones por las cuales, siendo una de las economías europeas donde más crece el PIB, que no el conjunto de la economía, sigue siendo de las que más desempleo genera. Con este incremento del coste y también con el incremento del salario mínimo interprofesional. Pilar. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y este ritmo de crecimiento lo pueden soportar las empresas? Porque este es un país de pymes. Pues no lo están soportando bien. De hecho, los salarios han crecido 1,7 puntos los últimos 10 años, mientras que los costes laborales han crecido el 2,5, con lo cual en estos últimos 10 años hemos perdido un 8% de competitividad, con lo cual somos menos competitivos que antes y otras economías, otros países están logrando atraer inversión. Recaudamos como los países ricos, en términos generales, pero no tenemos ni su capacidad de pago ni su productividad. ¿Por qué? La economía española no va bien, o sea, es decir, hay que distinguir entre la economía o una cifra que es una cifra económica, que es el PIB, de la economía de los españoles, porque la economía de los españoles no va bien. En los últimos datos, la población está creciendo en términos netos prácticamente 500.000 de personas en 2024, pues es lógico que si hay más personas en una economía, pues haya un incremento del PIB. Cuando este incremento lo dividimos entre la población, vemos que el PIB per cápita se va reduciendo. Y de hecho, economías que partían de puntos muy peores, como puede ser la economía polaca, ya nos está alcanzando en términos de PIB per cápita dentro del conjunto de la Unión Europea. Y su punto de partida era mucho peor. En los últimos 30 años, la economía española, en términos reales, ha crecido un 3% en poder adquisitivo, mientras que otras economías como la irlandesa, que estaba a la par cuando entró en la Unión Europea con España, ha crecido casi un 60%. Es curioso porque yo las veces que he estado en Polonia, y estos últimos años he estado por distintos motivos varias veces, siempre me ha parecido la España de los años 80. Y es una economía que está creciendo mucho. Bueno, es que nosotros dimos un cambiazo tremendo en aquellos tiempos por la Unión Europea precisamente. Así es, solo en el sector inmobiliario, que es uno de los sectores que está generando un tapón en nuestra economía y en nuestro poder adquisitivo, en Polonia la media es de 9 meses. En 9 meses tú puedes empezar a construir y tener un piso comercializado. En cambio, en la economía española, construir, si no tienes el suelo urbano ya, puedes tardar casi 20 años, con lo cual es muy difícil subsanar el problema de la vivienda porque los procesos para liberar ese suelo ocupan prácticamente de media 20 años. Las operaciones que estamos viendo en Madrid se empezaron a proyectar hace 20 o 25 años. Fíjate tú. Oye, pero volviendo al tema de los costes salariales, que a mí esto realmente me tiene muy preocupada, ¿vosotros qué proponéis? ¿Qué habría que hacer para solucionarlo? Mira, hay algunos elementos clave. El primero es dejar que haya competencia a nivel salarial. O sea, es decir, no tiene sentido, por ejemplo, subir el salario mínimo a trabajadores, por ejemplo, del sector agrícola, cuando el 60% de los trabajadores del sector agrícola están cobrando el salario mínimo y no hay incentivos para un crecimiento productivo porque cobran la mayoría de ellos una renta mínima vital en forma de política agraria común de la Unión Europea, ¿no?
Ese sería una medida clave, ¿no? Y la otra, en reducir todas aquellas cargas que sufren las empresas para contratar, pero también los trabajadores derivados del trabajo. O sea, es decir, hay muchísimos impuestos y tenemos un IRPF de los que empieza a gravar más con menor renta de la Unión Europea, y eso al final frena la capacidad de la economía, de los ciudadanos, de poder gastar, de poder tomar decisiones y poder hacer un proyecto de vida. Ahora estamos viendo una gran fractura generacional y incluso me estoy encontrando gente de alrededor de los 30 años cuya máxima aspiración casi es heredar. Entonces, eso para una economía no tiene ningún sentido y deberíamos replantearnos todo lo que sucede con las pensiones antes de que alguien nos lo obligue a replantear, como sucedió en el caso de Grecia con las pensiones. Tiene toda la pinta. Tiene por toda la pinta. Una última cuestión, Albert. Si los costes laborales siguen subiendo, pero la productividad no lo hace de la misma manera, como país, ¿qué nos puede pasar? Seguirá habiendo un importante nivel de desempleo y solo creceremos si crece el turismo y si seguimos incrementando la población. Creceremos a nivel de PIB, porque es el único indicador bueno o positivo de la economía española. El resto de indicadores, los que tienen que ver con la deuda pública, con las pensiones, con la sostenibilidad del sistema, etcétera, son tremendamente, con el poder adquisitivo, la inflación. Hace unos días salían las cifras de inflación y somos prácticamente el país que el último mes más han crecido los precios de la Unión Europea. Y viene la Navidad. Por eso, o sea, es decir, es la única vía para poder solucionar este problema. Albert Gibernau, director de la Fundación Civismo. Gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Hasta otra. Chao, chao. Chao, chao. Un par de cosas, Pilar, antes de ir con nuestro siguiente invitado. La Unión Europea ha acordado hoy poner fin a la compra de gas ruso a partir de diciembre del 26. No es lo único interesante que ha llegado desde Bruselas. La Comisión ha presentado un plan para reducir la dependencia de las tierras raras y de materiales críticos de China. ¿Cómo se hace esto?